Bueno, pues vamos a comenzar, muchachos, con la clase de hoy. Eh, Vamos a seguir con el tema de los sueños. La parte que sí, ya son varias, ya no recuerdo. Es los sueños 9. Entonces vamos a poner aquí los sueños 9. Entonces, vamos a continuar lo que hemos venido tratando en las clases anteriores. Miren, se acordarán, pues son varias cosas de las que hemos hecho mención. Y hemos hecho referencia a los diversos sueños que hay en la Biblia, pero estábamos tratando de ver digámoslo, como una normatividad, o sea, tratando de ver cuál es el patrón que está ahí, cuál es lo que encontramos que se ve en la escritura, la, la forma en que los sueños aparecen, los personajes, el contenido de esos sueños, pero aquí hay que tener claro que no hacemos, o sea, por ejemplo, si buscamos en la Biblia, no hacemos la búsqueda por buscar que así como dice en la Biblia que aparecen los sueños, que entonces en la vida común busquemos sueños similares. Para eso no tiene sentido el uso de la Biblia, ¿no? Como decir, a ver, ¿qué pasó acá con tal personaje? Pues vamos a buscar que en la vida actual algo se dé, algo pase, pero igual que en la Biblia. No va a haber situaciones de vida repetidas. Se dan cuenta que es como que se repita, por ejemplo, lo relacionado con José y María. Pues eso es imposible. Que se repita lo sucedido, por ejemplo, con cualquiera de los apóstoles o cualquiera de las vivencias en los hechos de los apóstoles, por ejemplo. Eso no se puede que suceda algo así de la misma manera. Entonces la escritura no nos habla en ese sentido como para eh, eh, copiar o que una cosa sucedida en las escrituras busquemos que hoy suceda exactamente de la misma manera. Así no es. Lo de la Biblia, digamos que es irrepetible. Sus personajes y las vivencias dadas en la escritura son propias de ese personaje en esas circunstancias. Incluso en nuestra vida podemos ver acontecimientos que se parecen, pero son únicos. Las vivencias, incluso miren, por ejemplo, si hay dos personas y cada una tiene un problema similar, por ejemplo, dos hombres dicen, tuve un problema de desempleo. En cada uno es distinto. De entrada ellos son dos personas distintas y por tanto la circunstancia de cada uno es diferente de la del otro. Si por ejemplo dos hombres se casan por vez primera, cada uno se casa tienen hijos, su primer hijo cada uno. Es más, les nace el mismo día el hijo y podríamos decir son hombres de la misma edad. Bueno, el nacimiento y las circunstancias en cada uno son propias, porque este no es él, ¿sí? Este hombre no es él y este no es él. Y las esposas pues son distintas y los niños son distintos y la atención médica es distinta. Entonces cada caso es único, porque cada caso tiene que ver con una persona. Incluso una persona puede vivir dos situaciones similares en un cierto tiempo de vida,
y sus dos situaciones, por ejemplo, él en determinado tiempo eh, hallar un empleo. Luego pasan años, pierde el empleo, eh, halla otro empleo. Entonces le toca en su vida, no sé, a la edad de 25 y luego a la edad de 35, por ejemplo, hallar empleo y sus circunstancias son diferentes. Así, digamos, halló empleo ahora, perdió el empleo y al mes hay otro empleo. Es la misma persona, pero sus situaciones son distintas. Se dan cuenta de que cada caso es único. No experimentamos las cosas de la misma manera. Incluso todas las veces todas las noches nos vamos a dormir. Y cada uno experimenta la vivencia ya en relación con ir a la cama. Pero cada situación es distinta. Cada situación tiene lo suyo. Entonces no miramos, por ejemplo, que haya vivencias idénticas. Eso no se puede. Entonces, las de la escritura tienen su propia naturaleza y cada una, lo que le sucede a José, lo que le sucede a Daniel y a todos los personajes, pues son circunstancias distintas. Ahora, nosotros afirmamos eh, que lo que está relatado en las escrituras ha sucedido. No tenemos, en este sentido, no comulgamos, no estamos de acuerdo con la postura de los liberales teológicos o bien de los modernistas. Ellos que afirman pues que lo que está en la Biblia, eh, eh, por un lado, hay opiniones diversas, pero hay quienes dicen, pues, eh, tienen algo en general como postura, que la Biblia no está inspirada. Entonces, unos pueden decir que es de una forma, de otra y demás, pero el consenso entre ellos es que no es una obra inspirada por Dios, sino, por ejemplo, el producto, puede ser, algunos opinan así, el producto de un pensar hebreo variado que va quedando en las páginas, que se va acumulando. Eh, ya algunos en cuanto al Nuevo Testamento hablan de lo mismo, ¿no? Ideas determinadas, por ejemplo, ciertas ideas del apóstol Pablo, de otros escritores, y luego ellos ya lo llevan y lo escriben. Y entonces niegan en muchas cosas la existencia de lo que niegan la historicidad, por ejemplo, de lo que aquí está narrado. Y más esto sucede con los relatos primeros, en este caso con los de Génesis en el inicio. Entonces, por eso muchos llegan a afirmar cosas como Adán y Eva no existieron. Incluso ya autores liberales, han oído ustedes en clases como oyentes, en las clases de teología, cuando se habla de diversos autores, ¿no? Por ejemplo, teólogos siglo XVIII, autores, por ejemplo, como de Poix, incluso otros pensadores, filósofos, Bruno Bauer y otros, que incluso llegaron a negar la existencia histórica de Jesús. Bueno, pues lo digo porque nosotros tenemos dos posturas. Tenemos dos opciones. Creer que lo que está plasmado o lo que está escrito en la escritura sucedió o no sucedió. Tenemos esa opción porque alguien podrá decir, bueno, es que no hay registro histórico hasta hoy de Adán y Eva. Es cierto, puede no haber registro histórico, pero hay muchas cosas de las que no se tiene registro histórico. El punto es que independientemente del registro histórico, nosotros tenemos la opción de afirmar o rechazar lo que dice la escritura. Entonces,
tomamos el camino de la aceptación. Eso es una decisión, digámoslo, es una decisión que finalmente tomamos. Decimos, pues lo que está en la Biblia lo afirmo. Si alguien dice, pero ¿cómo afirmas lo de Adán y Eva si no está registrado históricamente? Está ahí escrito, pero no en la Biblia, pero no hay registros hasta el día de hoy. Bueno, de muchas cosas no va a haber registro. De muchas cosas no va a haber registro. Más, ustedes tienen vivencias en su interior, viven ciertas cosas buenas, cosas malas, de las que solo ustedes saben. Y para un futuro cosas que decidieron no platicar por pena, por lo que sea, porque nadie les va a creer, o lo que sea. Y en un futuro nadie las va a saber. Esas cosas se irán con ustedes a la tumba cuando mueran. Entonces hay cosas de las que no va a haber registro, muchísimas, pero hemos decidido, pues, pensar que lo que está en la escritura es verdadero. Lo que está en la escritura es verdadero. Entonces, eh, pues sobre esta base decimos, la escritura nos habla de diversos sueños. Y los más notables, ya acercándonos, pues pasa mi anillo, está ahí en el lavadero. Miren, viendo la línea general de autores, se acordarán bíblicamente, digamos, los sueños más este, notables, por ejemplo, en la Biblia, se acordarán, están relacionados con Jacob, ¿se acuerdan? Ajá. Jacob es uno de ellos. Muchas. Jacob tuvo sueños. Los siguientes, se acordarán, tienen que ver con José. Con José. De ahí, por ejemplo, tienen estas ayudas, no se olviden, no se pase alguno. Decía, es Jacob, José. Tenemos, hay en jueces en relación con Gedeón, un sueño, pero está también, bueno, están los de Daniel, el libro de los Reyes, aunque ahí también relacionado con Salomón, cuando Dios le habla y le dice, pídeme lo que quieras. Mira, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Pues, por ejemplo, Salomón es otro caso. Daniel, miren, Daniel, que aquí se acordarán sueño de Nabucodonosor. Daniel. Nabucodonosor. Por ejemplo, vemos en la escritura, está muy delgado. Pues
Están los de José y María. Esto porque José se acuerdan de que recibe sueño, pero luego esto para darle Dios lo relacionado con Jesús en cuanto a María, ¿se acuerdan de eso? Pero luego también en la escritura cuando son avisados en sueños de no regresar por esto en relación con los magos, con los sabios de Oriente. Esto está en Mateo 2:12. Dice, ver la estrella, entraron en la casa con su madre, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Los sabios, ¿se acuerdan? Sabios de Oriente. Los sabios. Recordamos el relato. Los sabios orientales. Bueno, entonces eso es lo que tenemos en la escritura, esos relatos. De allí mm, 27:19. Miren, tenemos que la esposa de Pilato. Aquí con José hay varias cuestiones. Ya ven que por sueños les he dado irse y luego a donde llega tiene sueño para decirle no vayas a tal lado, ve a este. Y yo por sueño le dije a él. Está el caso de los sabios orientales que después de salir de reconocer a Jesús y adorarlo, por sueños les es dado no regresen por el mismo camino, no vayan con Herodes, sino vayan ya, váyanse. Y eso les es dado en sueño. Luego ya más adelante tenemos el de la esposa de Pilato que se acerca y mira, he tenido sueños. En cuanto a este justo, no puedo estar en paz. Entonces voy a poner aquí la esposa. La esposa de Pilato. Bueno, esos son en general los que podríamos decir que son, pues, digamos, los más sobresalientes, eh, los sueños, y desde luego hay también en la Biblia
esta cuestión de la interpretación de los sueños, ya en los casos de darse los sueños, cómo se interpretan. Pero aquí la cuestión de lo que hay que ver en primera instancia, antes no, este soñó y su contenido es este, y su interpretación, no, hay que tratar de ver cuál es el patrón que está allí, ¿sí? Cuál es el patrón que está detrás. Entonces, si se dan cuenta, no son eh, personas, digámoslo, comunes que reciben los sueños. No es cualquier persona que aparece, un tipo ahí salió de entre la multitud del que nadie sabe, no es tomado en cuenta por nadie, no tiene algún tipo de reconocimiento, de respetabilidad, y le fue dado sueño. No aparece eso, siempre son determinados personajes. La pasada estábamos hablando en relación con los días de José, los personajes que están ahí, el jefe de los coperos, ¿se acuerdan? El jefe de los panaderos. Entonces son personas que tienen digámoslo, que tienen un rango. Les voy a poner aquí debajo, con esto, jefes de coperos y panaderos, ¿no? Por ejemplo, aparte de lo que José recibe en su temprana edad. Pero miramos, ya la escritura se nos narra, nos presenta ya la descripción de lo que ha sucedido atrás. Creemos, decía, que eso que la Biblia dice sucedió, creemos que sucedió. Y, eh, y entonces buscamos el patrón. No, estos no son personajes cualquiera. Y estos no son, ya decía, no son personas desconocidas que salen como de la nada, por decirlo de esta forma. Son personas que tienen un rango, son personas que tienen una determinada dignidad. Por ejemplo, en su momento José y María, ¿sí? Antes de lo de Jesús, pues ciertamente son del linaje de David, el rey, ¿no? Pero en la población pues no son tomados en cuenta, no son tomados en cuenta, sobre todo en aquellos tiempos en que, de todos modos, correspondiendo el reino a Judá, ustedes saben que Dios en su momento había prometido el reino a Judá y así se había dado, pues todo un listado de reyes de esa tribu que estuvieron al frente del reino y luego después de roto el reino partido, haciéndose el reino del sur, reino del norte, pues muchos reyes de Judá pues siguieron gobernando al frente del reino del sur. Bueno, de modo que cuando los judíos después de los exilios, pues aparece Roma, ya Roma impuso un gobernador, impuso un rey, pero ese rey pues ya no era de la tribu de Judá. Por ejemplo, tenemos el Herodes que nos aparece en las escrituras, ya no es de la tribu de Judá. Entonces, básicamente ellos, pues, eh, eh, aunque son del linaje de David, pero no figuran. Pero cuando tienen luego un papel en- de, de primer plano, digámoslo así, cuando adquieren, por ejemplo, el protagónico, pues desde luego cuando nace Jesús, cuando ella queda eh, en- embarazada de Jesús. Y bueno, pues ya tienen un lugar. Incluso cuando hablamos de la esposa de Pilato, pues estamos hablando de un personaje de altura política en la Biblia, y pues de uno de los responsables de la muerte de Jesús.
Hubo muchísimos responsables, ¿no? La misma gente del pueblo que gritaba que había que crucificarle, pues ellos participaron de eso. Entonces, miren, si ven, eh, estamos hablando de personajes de una cierta altura. Por ejemplo, miramos todo esto y decimos, es que son personas, podremos decir, con una autoridad. Eh, Tienen una cierta dignidad. De pronto, por ejemplo, José, de los hermanitos menores, pero sabemos el desenlace en la escritura, lo que va a venir, y el sueño en la temprana edad, eso estaba avisando, ¿no? Del lugar de importancia que tendría José en el futuro. Por ejemplo, Jacob, pues claro, en su momento nace un niño, pues es simplemente un niño, eh, pero nosotros vemos que en la historia bíblica, pues es parte de los patriarcas. Entonces miramos en esta línea algo. Voy a poner personajes de autoridad. Miramos que son personajes con autoridad, ¿no? ¿Sí? Mirando el patrón que hay, son personajes con autoridad, porque Dios usa a personajes con autoridad porque ellos, bajo, debajo de ellos tienen personas que los escuchan. Entonces, por eso decimos, ¿qué sucede si Dios da algo a quien no es escuchado? ¿Sí? De por sí, por ejemplo, se dan cuenta ser, por ejemplo, tener un ministro, le es dado algo, por ejemplo, ¿no? Predica y no sucede siempre que el pueblo escucha, que la grey escucha. Entonces, imagínense si es alguien que no tiene un reconocimiento, una autoridad, peor aún, la situación es más crítica. Entonces aquí miramos que son personajes pues de cierto rango, ¿no? Por ejemplo, miramos en la misma escritura, no puse Faraón, ¿se acuerdan de que es otro de ellos? Los jefes, voy a poner aquí, mismo verde por aquí, voy a poner aquí a Faraón. En la escritura también aparece recibiendo sueños. Bueno, pues miren, miramos esto y ya decía, pues tienen cierta autoridad. Y habíamos visto, por ejemplo, lo que ya hacia Hechos, ya llegando al libro de los Hechos, que ya estaba anunciado por el profeta Joel, lo que dice, vuestros hijos profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos pues tendrán sueños. Y eso tiene que ver con una cierta autoridad, tiene que ver pues incluso con un rango. No es cualquiera, es que la escritura, recordamos, está tratando con el pueblo del pacto. Aquí hay algo de mucha importancia, es algo vital. Por ejemplo, cuando Dios habla, digamos así, representando la palabra, cuando Dios habla a su pueblo, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, habla a Israel, pero esto se hace en función del pacto. Dios llama a Israel, lo saca de Egipto, le da el pacto y cuando Dios se dirige a su pueblo, cuando Dios habla, se está dirigiendo a su pueblo y es su pueblo del pacto. Ese es el asunto allí detrás
de cuando pues estamos leyendo, por ejemplo, Éxodo y el desarrollo y toda la narrativa posterior. Miramos que detrás hay un pueblo del pacto con el que Dios actúa, con el que Dios se relaciona, y a él le da, pues su palabra le muestra sus ordenanzas y lo que conocemos como pues, la voluntad de Dios expresada en esa palabra. Eh, Ese es el fondo. Entonces, estamos hablando del pueblo del pacto que recibe la ley. Ese pueblo, la gente de ese pueblo se puede acercar a esa ley, entenderla. Entonces, este que está aquí dentro, por ejemplo, alguien que recibe de Dios algo, hay un personaje ahí. Ese personaje es, al acercarse a la ley, por ejemplo, al ser parte del pueblo, y al acercarse a la ley, recibe sabiduría, recibe algo. De modo que cuando miramos términos, por ejemplo, cuando miramos términos bíblicos, de los que la misma pues escritura ya nos habla y que vimos, estos términos de los que nos habla el apóstol Pedro, por ejemplo, profecías, dice vuestros hijos profetizarán, en el caso de otros, visiones y sueños. Por ejemplo, estos tres eh, no es profecías a cualquiera, visiones a cualquiera, sueños a cualquiera, de cualquier lugar, en cualquier circunstancia de cualquier edad, no. Esto es dado a quién ha de recibir esto, los del pacto, los que tienen una formación, porque se han formado, obedecen a Dios, por ejemplo, en ciertos casos. Los casos de los que estando en el pacto reciben sueño. Por ejemplo, no hablo de, eh, digamos, no hablo de Nabucodonosor. Específicamente aquí este caso, Nabucodonosor tiene una autoridad, es rey, un imperio grande. Ah, él tiene una dignidad elevada. Ahora, Daniel es del pacto, él ha obedecido. Él puede recibir que Nabucodonosor recibe el sueño, pero Daniel, ¿de qué puede hablar? Pues de la interpretación. Entonces, eh, miramos que los que reciben esto tienen una autoridad detrás de ellos que hay. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con esto? Para ya sea tener profecía, ya sea tener visión, recibir un sueño, bíblicamente, requiero ser del pacto. Requiero tener cercanía con la ley. Es decir, ser del pacto, estar preparado y buscar a Dios. Naturalmente, por todas esas cosas busco a Dios, ¿no? Soy del pacto, eh, amo a Dios. Y todos esos son elementos, ¿no? Todos esos son elementos que hablan de lo que está detrás de quienes reciben esto. O sea, no es cualquier personaje que recibe esto. Estamos hablando de personas del pacto, preparadas, que aman al Señor y tienen desde luego una dignidad. Entonces no lo recibe cualquiera, por eso no decimos de cualquier país, de cualquier lugar, en cualquier circunstancia y se recibirá profecía, visión o sueño. Eso no es así. Tiene que ver con los del pacto, con pues una entrega a Jehová, al Señor, y conocedores de la ley, conocedores del mensaje de los profetas, conocedores de las escrituras. Y si no son esos personajes, son los que están relacionados con estos acontecimientos. Esto es lo que miramos. Para poder entrar a las cuestiones que hay dentro, hay que ver primero este patrón. Por ejemplo, si señalamos aquí con un color morado, eh, hablamos de estos. Jacob
llamado por Dios, de los patriarcas. José. Hablamos Salomón, hombre del pacto, Daniel. Por ejemplo, hablamos de José, que él recibe los sueños. Estos vienen a adorar, eh, desde luego porque entienden las profecías, vienen. Dios les usa, les da entendimiento y del lejano oriente vienen, no se sabe, solo dice la escritura del oriente. O sea, los que son del oriente, los que nosotros llamamos del oriente, a Jerusalén, todo eso les llamamos el oriente. Y de ahí dicen, y del oriente vinieron magos, o sea, más lejos de Jerusalén, más hacia el oriente. De allá vinieron unos. Entonces entienden, han visto las señales, conocen. Ajá. No están en Israel, pero pues ellos tienen un entendimiento determinado. Vienen y reconocen a Jesús. Ahora, si ven los demás, por ejemplo, Faraón, Nabucodonosor, la esposa de Pilato, los mismos jefes coperos, si bien es cierto, no son, pues no están en Israel, o sea, no son, pues, me refiero del pueblo del pacto, no son hombres que tengan sus vidas dirigidas a Dios, no obstante, aparecen cercanos en los acontecimientos. Entonces miramos que no cualquiera recibe, no cualquiera. Entonces, por ejemplo, es como si hoy dijéramos, hoy un ministro, pastor de cualquier iglesia, ¿no? Dijera, miren, la escritura habla de sueños, de visiones, aquí hay que pedir a Dios que dé sueños. Es como de cualquiera lo pida, pero ordinariamente pasa que, pues, son en muchas iglesias, por ejemplo, no se practica el estudio profundo de las escrituras, no se habla con profundidad la misma escritura y se quiere recibir algo de aquí, pero sin estar ligado. Ya decíamos que recibir profecía no está desligado de la Biblia, no es que está la Biblia, yo no leo mi Biblia y acá aparte recibo profecía. No es así, no es que está la ley, yo no le hago caso a la ley, no indago en la ley y aparte acá por otro lado yo recibo visión. O está la ley, no le hago caso, no me interesa, vivo incluso impíamente y acá por otro lado recibo sueño. No, todo esto está ligado a la obra de Dios en la vida del hombre. Entonces no cualquiera de recibir esto. Y por eso miramos de entre los mismos reyes, de entre los mismos reyes no es cualquiera. A Salomón les ha dado sueño, en el que Dios dice, pide lo que quieras que te dé. No es cualquier personaje. Vemos a Salomón, un rey, en su momento entregado a la ley. Cometió también cosas terribles en lo posterior, pero no debemos olvidar que fue un hombre amante de la ley. Entonces miramos este patrón. No es cualquiera, decíamos, personajes de autoridad, personajes con cierta dignidad. Me falta aquí autoridad. Autoridad. No es cualquiera el que recibe, entonces el que recibe requiere un soporte de la escritura. O sea, alguien, el que ha de recibir esto, voy a borrar aquí para dejar esto indicado porque me parece muy importante. Voy a poner aquí tantito José llamaría para poner algo aquí. Miren, este hombre, el que recibe, el que ha de recibir visión, el que ha de recibir sueño, ¿qué tiene? Miren, es
¿sí? Está en el pacto. Ah, conoce con profundidad la escritura. Naturalmente es alguien que ama a Dios, le obedece. Estos son elementos distintivos de alguien que recibe eso. No es cualquier cosa. Por eso decía, buscar que ah, cualquiera pida que le sea dado sueño, que le sea dado visión, no tiene sentido. Es un asunto del que muchos piensan así. Pues está en la Biblia que los sueños se reciben, está en la Biblia que Dios llama, que Dios usa y que le da a cualquiera, y luego ya toman versículos así. El Espíritu, los interpretan de esta forma: el Espíritu da a quien quiere, por tanto cualquiera puede pedir, y luego no se enseña a los miembros en las iglesias a que sean estudiosos, asiduos de la Escritura, por ejemplo, y se pretende que reciban algo de Dios, pero sin entregarse a Dios en en el escrutinio, en el estudio sumado de las Escrituras, por ejemplo. Ajá. Incluso fuera de un compromiso eh, de estrecha ligadura con Dios. Entonces, todo eso es un grave error de interpretación, porque puedo yo recibir esto independientemente. Miren, por tanto, cuando esto se sabe, ya miran, se conoce, desde luego se es del pacto, se ama al Señor, se conoce la Escritura con profundidad. Miren, cuando esto se recibe, se puede soportar, ¿sí? O sea, se puede recibir y se puede entender. ¿Por qué? Pues porque no solo soy del pacto, amo profundamente a Dios, pero conozco su palabra, conozco su voluntad. ¿Dónde está expresada su voluntad? En su palabra. Entonces, ¿qué sucede? Estoy conectado al Señor, conozco su palabra, lo amo, soy del pacto, lo amo, conozco su palabra, recibo algo así, lo puedo, digamos así, uso este término, lo puedo soportar, lo puedo recibir, pero puedo entender por qué. Pues porque conozco la palabra, conozco esta palabra, por eso me es dada. Entonces, no cualquiera puede recibir eso. No cualquiera está para esto, y ya lo miramos en la línea bíblica. No es cualquiera, sino hombres con entendimiento. Por eso, al tema, desde luego, de los sueños, está muy ligado el asunto de la interpretación de los sueños. Una cosa son los sueños, y se ve aparte la interpretación de los sueños. Miramos casos distintos. Entonces, aparecen como intérpretes de sueños hombres que conocen, que reciben de Dios algo. Por eso miramos, por ejemplo, a José, miramos a Daniel interpretar sueños. Y cuando hablamos de Daniel, pues estamos hablando de un hombre que conoce con profundidad la ley y lo que se ha desarrollado en Israel. Entonces recibe algo de Dios. No es cualquiera, no como decir hoy, pues oremos a Dios para que los niños profeticen, así como lo soy en muchas iglesias, ¿no? Que los niños profeticen, que los sueños, los pensamientos de la gente, que se veía con mucha irresponsabilidad todo eso, ¿no? De ministros hoy que pues buscan, por ejemplo, que en su iglesia haya eso, y que sea desde los niños, de los jóvenes, pero ordinariamente pues no son jóvenes educados en la disciplina, en el temor de Jehová, en el conocimiento profundo de las Escrituras, y se pretende que reciban de Dios algo. No tiene sentido, no tiene explicación. Entonces, si se ama a Dios, se tiene una preparación, se recibe algo y se puede entender. Por eso decimos, miren, el sueño es algo que cuando se experimenta, cuando lo experimenta alguien como este,
que está entregado al Señor lo conoce, puede entender lo que está recibiendo. Porque decimos, está como por decir ese término, ¿no? En el canal de Dios, ¿no? Cuando se habla de la televisión, estamos en el mismo canal, ¿no? Vamos ahí. Ahí no se refiere a canal de los canales de agua. Se hace referencia con esa frase al canal de televisión, como estamos en la misma sintonía, ¿no? Cuestiones de radio. Entonces, cuando se está en línea con Dios, entonces Él habla y se puede entender lo que Dios quiere decir. Se puede comprender lo que Dios quiere decir. Esto es lo que sucede en la Escritura. Por eso estos personajes, Jacob, José, Salomón. Salomón recibe sueño y en su momento él sabe de qué va. Dios dice, pide lo que quieras que te dé. Y eso él lo puede entender, conoce la ley. Por ejemplo, cuando se escriben los proverbios, él dice que enseña a su hijo los proverbios porque él previamente así aprendió en casa de su padre. Se está diciendo Salomón, mi padre se dedicó a enseñarme la ley. O sea, hablaba, su padre hablaba con él de la ley. Eso es lo que dice la Escritura en cuanto a él. Entonces, por eso entendemos que Salomón pues, adquirió mucha sabiduría. Pues, era hombre de estudio, que eso empezó desde su casa, hubo una disciplina, hubo una forma, por lo cual logró todo eso. Eso miramos de Salomón. Cuando recibe sueño, puede él entender de qué va ese asunto. Y la respuesta es, pide lo que quieras que te dé, y nosotros sabemos cuál fue la tendencia en su momento de Salomón. Él se acerca a Dios para buscar sabiduría. Vean esta forma, por ejemplo, Daniel. Y esto digo porque en tiempos actuales mucha gente piensa, muchos cristianos que piensan en recibir de Dios algo que sea para conveniencia de ellos. Como ahora pues sigue todavía esto en las iglesias de pedir prosperidad para tener esto, para tener lo otro. Entonces son cosas que se llegan a pedir y se anhela pues que desde luego que Dios las dé. Y hay mucha gente, por eso es común esto que se oye, gente como que recibe algo de Dios, hermano, Dios te quiere dar a ti, y leía cosas, dicen cosas como, Dios quiere bendecirte y darte más, que tú estés bien, que eres hijo del rey. Hagan de cuenta como que la visión, por ejemplo, la relacionan con, mira, Dios me dio algo y es para ti, te lo voy a decir, Dios te va a prosperar, te va a dar, va a satisfacer tus necesidades. Entonces, esto lo relacionan con la prosperidad de ellos. Entonces, desnaturalizan lo que está en el texto bíblico. No es así, no, es que se recibe. Esto solo se puede entender en este marco y en su momento en Israel. Hay que añadir esto siguiente, es muy importante, tiene que ver con la marcha del pueblo. ¿Ven? Lo que miramos aquí tiene que ver con la marcha del pueblo. Y los sueños, las visiones que se reciben, esas cosas, tienen, por ejemplo, lo que recibe José, lo que hace no es solo para él, por ejemplo, quedar bien o él solo ser exaltado, sino que cuando llega a la corte egipcia, nosotros sabemos, ha de recibir a la familia que después se hará un pueblo grande, Israel, la familia de Jacob, los hijos y demás. Después de allá, Dios los llamará para sacarlos de la esclavitud que tenían, en la que estaban en Egipto, para hacer pacto con ellos. Entonces vean lo relacionado con
con José, por ejemplo, lo sucedido a José no tiene que ver solo con José, tiene que ver con lo que ha de suceder a Israel, el desarrollo de las cosas, pero en relación con todo el pueblo del pacto para el futuro. Eso es lo que miramos aquí. Por ejemplo, el caso del rey Salomón, estamos hablando y ahí aún un reino no partido, porque hay que recordar que después se parte el reino en su hijo, en los días de Roboam, es un hombre eh, insensato, no busca el consejo adecuado, eh, se parte el reino. Cuando todavía el reino está en un solo bloque, es uno solo, Salomón recibe eso. Él tiene entendimiento de Dios, pero lo que él recibe tiene que ver con la marcha del pueblo, es decir, involucra a Israel. Naturalmente, lo mismo sucede con el sueño de Nabucodonosor, va a involucrar al mismo Israel. Lo relacionado con Daniel va a involucrar a Israel. Sabemos de las profecías, ustedes saben incluso, tienen un muy buen bosquejo, tan solo, por ejemplo, del libro de Daniel, y saben de las profecías, ¿no? De lo que se recibe, las bestias que aparecen allí, pues relacionadas con eh, Babilonia, después con el surgimiento de la unión de Medio y Persia, que es el imperio medo-persa, después viene Grecia y en lo posterior el imperio romano, ¿no? Es la bestia espantosa de la que habla ahí. Entonces miramos que todo eso involucra a Israel, porque eso de decir, bueno, y que caiga Babilonia, luego siga Persia, y luego que caiga Persia y siga Grecia, y luego que caiga Grecia y después siga más adelante el Imperio Romano, que o sea, sí, no está solamente describiendo, no es una descripción histórica de qué sigue y qué sigue después, no, es eh, por qué circunstancias va a pasar Israel, porque hay que recordar que con esos cuatro imperios Israel estuvo relacionado. Pues miren, Babilonia se llevó a los israelitas. Al reino del sur se lo llevó. Hay que recordar que antes el imperio asirio se había llevado 10 tribus, el reino del norte. Bueno, los babilonios se llevaron a Israel. Luego miramos en el mismo libro de Daniel que están bajo el poder del imperio persa. Miramos en el libro de Daniel. Ya no miramos en la escritura, pero por ejemplo, podemos ver ese desenlace tan solo, por ejemplo, en las obras de Flavio José, Antigüedades de los judíos. Miramos la relación que los judíos tuvieron con los griegos. Y luego miramos el impacto tan solo en los mismos evangelios, la relación que hay con los, desde luego ya con los romanos, pero miramos tan solo las ciudades, los nombres. Cuando miramos que Jesús va a Decápolis, nuestros nombres griegos, ¿no? 10 ciudades, Decápolis. Y miramos la influencia griega donde pues tienen industria de cerditos, ¿no? Lo miramos por ejemplo en las escrituras. Entonces bueno, esto digo porque miramos todo ese desenlace lo miramos en la escritura. Eh, entonces esos imperios, todo eso que sube, esas profecías pues relacionadas con Israel. Entonces no es cualquiera que recibe, y todo sueño, bíblicamente, termino con esto, que ya están llegando todos. Estas cosas, los sueños, lo que se recibe, se ve de esta forma en directo. ¿Esos con qué tienen que ver? Profecías, visiones, específicamente sueños. Tienen que ver tienen que ver con el pueblo del pacto,
tienen que ver, desde luego, con personajes determinados. Eso tiene que ver con el pueblo del pacto y eh, con las cosas que Dios ha de hacer. El desenlace de cosas, lo que tiene que ver con la obra de Dios en su pueblo. Entonces no es cualquiera que recibe. Bueno, aquí ya han llegado algunos, vamos a terminar esta clase.